Buenos días, tardes o noches, de acuerdo al horario en que nos esté usted haciendo el favor de escucharnos. El día de hoy vamos a tener un invitado de lujo, un gran invitado de lujo, porque este va a ser el programa con el que salimos al aire. Nuestro anterior programa fue el programa número cero, un programa de, digamos, para hacerlo únicamente entre amigos, y ahora vamos a salir ya como la Cenicienta ante todo el público. Y vamos a tratar un tema que es muy importante, muy trascendente, que es el futuro del mundo del trabajo. Para tratar de este tema y tratar de hacer hilo a esta conversación, pongo sobre la mesa dos conceptos. El primero, leí un libro que se llama El futuro del mundo del trabajo, de Jeremy Rifkin, donde cuando terminé de leer el libro casi me pongo a llorar, donde asegura que el trabajo se está terminando y de que va a haber una gran crisis a nivel mundial. Hace poco leí un libro aquí en México de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda. En este libro él asegura que el 47% de los empleos y profesiones que conocemos actualmente van a desaparecer con motivo de la inteligencia artificial, entre muchas otras cosas. Nuestro invitado de hoy es Enrique Mendoza Delgado, que es un experto en el tema, economista, y para que tengamos un botón de muestra, el 3 de mayo de 1991, hace más de 30 años, dio un discurso maravilloso, el cual se publicó en junio de 1992, donde hizo un gran análisis sobre el Tratado de Libre Comercio y su repercusión laboral. Es una persona que tiene más de 30 años estudiando el fenómeno del trabajo a nivel mundial, con gran injerencia, sobre todo ahora en los últimos años que ha tenido experiencia de vivir, de trabajar y de conocer mucho lo que está sucediendo en Europa. Jesús, si eres tan amable. Enrique, bienvenido. Gracias. Un saludo para Alfredo. Sabemos, Enrique, tu trayectoria tan brillante y profesional, tanto en el campo jurídico como en el campo laboral. Y bueno, si me permite, Alfredo, iniciar con una pregunta ligada precisamente a este futuro que es preocupante. México está entrando hoy por hoy en una transición, algunos llaman radical, porque ha habido muchos cambios en el mismo momento y estamos como indigestos de tantos temas que están ocurriendo, ¿no? Las iniciativas de la Secretaría de Trabajo, la propia eh, eh, reforma laboral que nos implementó un anexo especial a México en el capítulo 23 del TEMEC. Y bueno, yo empezaría por un tema que es, para mi punto de vista, muy importante y crucial respecto a los valores que deben de tener nuestros dirigentes sindicales en esta ventana que se abre hacia el mundo del futuro. Tú como participante activo de la USEM, de la Unión Social de Empresarios Mexicanos, has dado muchas ponencias, muchos ejemplos, muchos diseños de los eventos que se dan en los cursos de formación social y que está basada principalmente por las encíclicas que nos emiten nuestros grandes sacerdotes, papas, etcétera. Y yo creo que de los cuatro valores universales que hemos compartido en esta institución de la UCE, como la libertad, y que hoy escuchamos aspectos ligados como la libertad de afiliación, la libertad de asociación, temas de justicia que han eliminado toda una estructura ligada al poder ejecutivo y que pretende ser autónoma hacia el poder judicial en el tema de justicia. El aspecto de equidad, donde hay muchas cuestiones ahora por incursionar y por implementar que antes no se veían, sobre todo por género y por discriminación. Y por supuesto la igualdad de trato y de cargo y de condiciones. ¿Qué opinas que pueda pasar en este mundo que decía Alfredo de robotización, adopción de métodos de inteligencia artificial, con los aspectos de valores que la humanidad lamentablemente vemos que se erosionan? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la pregunta que me haces, Jesús, es muy amplia y desde luego apasionante, porque yo creo que lo que estamos viviendo en esta época no atañe exclusivamente al mundo del trabajo ni de la economía,
sino que está poniendo retos y cuestionamientos a lo que es en general la cultura y la forma de ser humano. No deja de ser muy interesante el que tenemos todo un grupo de filósofos y de escritores que están en estos días llamando la atención sobre un fenómeno que se vislumbró ya desde hace algún tiempo. Como lo comentaba en la introducción Alfredo, en 1995 Jeremy Rifkin escribió su famoso libro El fin del trabajo, en el cual daba una serie de explicaciones por las cuales él creía que el trabajo iba a ser absorbido por el capital de forma tal que finalmente el capital sería el productor de la mano de obra. Y esto se refería precisamente a que las máquinas desplazarían a los trabajadores y serían las que estarían haciendo el trabajo cada vez más puntual y más especializado, que muchos de ellos es incapaz de hacerlos un humano solo o requeriría mucho tiempo para poder hacerlos. Después, el mismo autor en 2011 publicó otro libro que se llamó La Tercera Revolución, y él decía, daba algunos puntos por los cuales creía que lo que había escrito en 95 se había quedado corto y que incluso iba a venir muy rápido. Y él se refería como de las fuerzas fundamentales que estaban provocando este campo del trabajo con una nueva forma de existir. Estaban la globalización, que en esos años se los escribió, todo el mundo hablaba casi como de una obligación moral el entrar a la globalización, y que ahora estamos nos poniendo en serias dudas. Como lo que estamos viendo respecto a la globalización, pasó un poco un anticipo de esto en la pandemia, cuando vimos que de una forma abrupta se cortaron todas las cadenas de producción y distribución, y que tuvo unos efectos brutales sobre la economía, de los cuales aún muchos países no han salido y algunos nunca van a salir. Esta globalización que tuvo su buena prensa está teniendo un éxito a costa de tantos valores y de tantas formas, culturas de vivir y de pensar, que se vuelve muy cuestionable esta primera predicción sobre hasta dónde puede llegar la globalización. Vemos ahora que, como decía o como dice el Papa Francisco, estamos viviendo ya una guerra tercera mundial en pedacitos. Estamos ya viendo en la guerra de Ucrania el enfrentamiento completo del capitalismo financiero y de algunas otras libertades que van junto con ellos, pero que no realmente son exclusivas de ese sistema, enfrentado también a otro tipo de totalitarismo, en el cual pues, los muertos los ponen países pequeños y el dinero, las armas, las ponen las grandes potencias. Entonces, esa primera profecía de Rifkin sobre el por qué se iba a terminar el trabajo, vamos a decir que quedaría un poco en duda. Otra que ponía también como un planteamiento es el que la gente trabajaría desde sus casas, lo cual se ha cumplido plenamente y más, yo creo, de lo que él se imaginó hace 11 años de escribir el libro. Esto ha tenido ya una repercusión en todos los países. En algunos, por ejemplo, en el caso nuestro en México, no las inversiones que ha habido y la forma un poco más tradicional de las empresas han hecho que una gran cantidad de empresas que tenían a lo mejor inversiones en edificios o en construcciones hayan vuelto al trabajo presencial y se esté todavía considerando, todavía después de que la pandemia ha sido formalmente terminada, no se encuentran todavía las fórmulas para cómo hacer ese trabajo híbrido. Hay algunos que han sido muy agresivos y han tenido que dar marcha atrás. Hay otros que de plano han vuelto a lo que estaba antes de la pandemia. Y entonces vemos también ahí la indecisión que hay y la falta de conocimiento sobre lo que puede haber en ese lugar. Otro punto en el que tenía él mucha esperanza era el desarrollo de la tecnología, pero que también este desarrollo tecnológico, sobre todo en últimas fechas, ha causado un gran estupor en el mundo, porque esa energía que de la ciencia, que siempre es para bien de la humanidad, tiene su lado oscuro y cada vez más oscuro. Ya tenemos, por ejemplo, el caso en Bélgica, donde una persona que vivía muy inmersa en las redes sociales, en los sitios catastrofistas sobre la ecología y sobre el futuro de la humanidad, fue inducido al suicidio
y ahora hay una demanda de parte de la familia para el grupo de inteligencia artificial que fue moviendo los sentimientos de esta persona que lo llevaron finalmente a ese suicidio. Entonces también estas preguntas que están alrededor no solo del mundo del trabajo, sino del mundo en el que vamos a vivir y el mundo de la civilización, son muy importantes y trascendentes, y no tenemos todavía muchas respuestas para poder ver esto. Yo creo que la persona que ha respondido con más fuerza y con más claridad sobre esto ha sido el Papa Francisco. El Papa Francisco, que ha escrito en la encíclica Evangelium Gaudium Fratelli Tutti, que ha recordado que el centro del trabajo es la persona humana y que mientras no haya respeto a la persona humana y a los pobres, no hay ninguna posibilidad de salvación. Y si las tecnologías actuales a lo que están llevando en el afán de utilidad es a abaratar costos, a despedir empleados y a poner a la gente en la calle, pues están creando un mundo del que difícilmente estará exento de conflictos muy graves, porque estamos creando este tipo de sociedad con la tecnología al alcance de todos, que por un lado puede ser muy buena, pero está creando también una nueva clase social de personas informatizadas que tienen capacidad de manejar esas herramientas, y cada vez una masa mayor de personas que son incapaces por su edad o por sus habilidades de poder sumarse a esto. Y esto, cuando finalmente las empresas hagan, por muy buenas liquidaciones que hagan, manden cada vez a más gente a la calle, difícilmente se va a poder resolver en las formas antiguas. Yo creo que esto va a tener unas consecuencias sociales sumamente graves. Lo hemos visto, tú lo has visto, ahora que has estado en el Bajío, en el centro del país, como las grandes automotrices, yo las conocí en su tiempo en Saltillo, en Hermosillo, el grado de automatización que hay ya dentro de esas mismas plantas es impresionante. Yo creo que están, a pesar de que se dice que en México la mano de obra es un costo bajo y una ventaja competitiva, yo creo que de todas formas estas empresas, no tengo los datos precisos, pero mi impresión es que tienen menos de la quinta parte de lo que llegaron a tener hace 20 años. Entonces, creo que este futuro del trabajo, como primera idea, es una cosa que no es una cosa fatal, pero yo creo que la solución y la respuesta a esto todavía es muy compleja y muy difícil de prever qué pueda pasar. Ok. Aquí es interesante el dato que estás mencionando del Bajío. Te puedo dar datos específicos. Nuestro socio en el proyecto que estamos haciendo para capacitar a dirigentes laborales, que es el IECA de Guanajuato, tiene un área de más de 2,000 metros en donde está enseñando a los trabajadores del Bajío al uso y programación de robots mecánicos, o sea, de todos los instrumentos ya, no solamente ya máquinas de control numérico, sino que están ya hablando de robots, donde tienes toda la razón del mundo, donde hay una gran diferencia en cuanto a la calidad. Vamos a hablar de un automóvil. No es lo mismo el soldado que puede hacer una máquina que se dedique específicamente a soldar al que puede hacer una persona que por más capacidad que esté haga ese tipo de soldadura. Es 1000 veces más precisa. Es por eso que algunos automóviles de alta gama todavía se fabrican en Europa, todavía se fabrican en algunas ciudades de Estados Unidos, donde solamente están dejando los de gama más baja, donde puede haber mano de obra menos capacitada. Pero aquí un poquito hablando del futuro del mundo del trabajo, ¿cómo ves tú, Enrique, el futuro del sindicalismo? Porque mucho se está hablando y mucho hemos dicho de que probablemente es una institución que va a la baja, es una institución que va a desaparecer. ¿Tú cómo consideras que pueda pasar o qué futuro le ves tú al sindicalismo en este mundo del trabajo? Mira, yo creo que el sindicalismo en México tiene un largo camino por recorrer, porque lo que conocimos hasta fechas recientes fue una falsificación del sindicalismo. El sindicalismo fue, al igual que el resto de otras actividades sociales en nuestro país, fue cooptado políticamente, aunque puede haber tenido un origen auténtico de unión de los trabajadores para mejora de sus intereses y las condiciones de ellos y su familia, que es lo que se espera que sea un sindicato, aunque tuvo incluso algún nacimiento heroico, muy rápidamente fue cooptado por el Estado. Y esto, indudablemente, este control permitió
que la fuerza se impusiera sobre la razón y sobre el diálogo, y finalmente la mayor parte, aunque no todos, pero sí una muy buena parte de los sindicatos, se convirtieron en instrumentos administrativos de una clase obrera, pseudo-obrera quizá, que se entendía con los patrones, que se entendía con el gobierno, prescindiendo completamente de los trabajadores. En ese contexto, vimos nosotros, hemos sido testigos de cómo ese desprestigio y esa corrupción de muchos de los líderes, que en muchas ocasiones alguno de ellos me decía que ellos tenían que hacer ostentación de los coches y de los relojes y todo, porque la gente no creía en ellos si no demostraban que eran capaces de tener todo eso. Este tipo de liderazgo fue el que trajo finalmente un descrédito tan grande que en los últimos años del PRI, todavía en los años a mediados de los 80, ya no se contaba con la CTM o el Congreso del Trabajo como una fuerza del PRI que pudiera llevar a los trabajadores a las urnas a votar por el partido de siempre. Entonces, esta mala experiencia hizo que el sindicato tuviera muy poca representatividad y muy mala prensa, aún entre los propios trabajadores, que veían estos líderes malos que no estaban trabajando por ellos. Y entonces creo que el índice de sindicalización en México fue sumamente bajo. Recordemos que la Secretaría del Trabajo ha cambiado varias veces los números, pero ha hablado de alrededor de 134,000 contratos colectivos de trabajo, que en realidad estaban tratando de defender la fuente de trabajo de una intromisión de personas ajenas que únicamente en nombre de los obreros iban a ejercer una especie de extorsión. Este fenómeno lo vivimos. Y ahora que afortunadamente estamos teniendo una sacudida de todo este sistema sindical, pues entonces tenemos el reto, y tiene el reto la sociedad mexicana, el gobierno, los empresarios, los sindicatos, de ver si hay voluntad para darle vida a un modelo democrático, libre, legítimo dentro de las empresas. A esto no estamos acostumbrados. No está acostumbrado el gobierno, que como lo sabemos, los propios a niveles estatales, el control de las juntas estaba en manos del gobierno del Estado. No puede tenerlo también el gobierno federal, que tenía el control de los registros de los sindicatos, de los contratos colectivos, y difícilmente lo tienen los líderes de antaño. Entonces, ahora tenemos en las cifras recientes que tenemos, ya cerrado el plazo que cierra en estos días para poder registrar sindicatos. Tenemos cerca de 4.300 sindicatos registrados en el país. El número no es exacto, pero es más o menos en ese orden de números. Hay muchos que incluso parece que existen como sindicatos, pero ni siquiera tienen contratos colectivos firmados. Entonces también ahí hay otra interrogante de qué va a ser eso o de qué se trata con eso. Y tenemos entonces cerca de 130,000 sindicatos, no sindicatos, sino contratos colectivos que desaparecen a partir del día 2 de mayo, han dejado de existir. Tenemos entonces la duda de qué tan rápido va a poder pasar el obrero acostumbrado o a sindicatos que se manejaban sin contar con ellos a participar activamente en el funcionamiento de su sindicato y en la representación de su sindicato. Sabemos que únicamente el 18.4% de los trabajadores formales son los que están bajo la figura de un contrato colectivo de trabajo. Sabemos también ya ahora que ha habido cerca solamente de esos 4,000 y tantos, 4,300 contratos, solo hay alrededor de 287 que fueron rechazados por los trabajadores, pues que es un número bastante bajo, pero que no sabemos ahora si es que se refrendaron contratos antiguos con liderazgos renovados, y algunos se habrán renovado ya con líderes nuevos y con una mentalidad nueva. Pero el camino por andar me parece que es un camino muy grande, porque además también tenemos ya en este cambio, el sindicalismo se fortaleció y creció con la revolución industrial. Y esa revolución industrial ya terminó, ya murió. Los jóvenes trabajadores ahora mexicanos, que también tienen mucho mejor instrucción que tuvieron en otro tiempo, ahora no tienen interés por el sindicato porque a muchos les interesa cierta autonomía. Esto es muy claro, por ejemplo, en todos los muchachos y jóvenes profesionistas que están en el mundo de la informática. Ellos no necesitan la fuerza de los iguales o de la organización obrera para poder negociar.
tienen su propio peso y su propia fuerza con su propio conocimiento. Y ellos yo creo que son refractarios al sindicalismo porque no les aporta nada. Vamos a ver también si ahora que estos 134,000 contratos dejan de funcionar y que por lo tanto cesa de inmediato la obligación del patrón de retener cuotas sindicales y entregarlas a un sindicato, pues vamos a ver qué pasa. Habrá algunos que probablemente lo sigan dando mientras no pase nada y otros que cumpliendo la ley se lo ahorren. Entonces, esa militancia sindical, que incluso la vemos en el país fortalecida sobre todo en la gran industria, en la gran empresa, que está muchas de ellas en manos de grandes corporaciones internacionales o nacionales que tienen la capacidad y la han tenido históricamente de tratar con los sindicatos. Ahora, no sabemos si vamos a un gatopardismo, porque también se publicará en el diario oficial de la Federación cuáles son las empresas que tienen ya sus contratos validados con sindicatos reconocidos por los propios trabajadores, y entonces también probablemente esto sea para esos, de entre esos sindicatos que ahora no tienen contrato, vaya a establecerse un gatopardismo en el que hay una nueva forma también politizada de tratar de instrumentar a los trabajadores para sumarse al sindicalismo. Estas interrogantes no las vamos a poder ver hasta que corra el tiempo. Pero si hay 134,000 empresas o centros de trabajo que tenían esos sindicatos, yo creo que va a ser, el número irá creciendo muy lentamente, a menos de que haya un activismo de algunas organizaciones. Hay algunas ya con nombre y apellido que están por ahí, que se cree que son las aliadas de esferas de partidos políticos, que entonces tratarían de replicar el modelo antiguo con nuevas caras y tener una nueva simulación. Eso yo creo que sería terrible para el país, pero lo mismo nos está pasando también en el ámbito de lo político, ¿verdad? Donde también sostener la democracia y defender la democracia imperfecta que se ha llegado cuesta trabajo, porque hay mucha decepción, porque hay mucho descontento y porque hay liderazgos que a veces no consiguen arrastrar a la sociedad a que apoye a esas personas. Entonces yo creo que el sindicalismo no creo que vaya a tener un crecimiento explosivo, yo creo que va a mantenerse en ese orden de cosas, y los sindicatos van a tener que renovarse completamente porque también, como podremos platicar más adelante, la propia dinámica legislativa a la que se refería Jesús hace unos momentos ha hecho que cambie también mucho el rol que se puede esperar de los sindicatos. Pero creo entonces que no habrá un crecimiento muy grande, no creo que haya un gran interés. Donde creo que sí habría mucho interés es en las empresas públicas, en las paraestatales, pero también ahí tenemos la paradoja de que están absolutamente controlados los sindicatos, ¿verdad? O sea, en las empresas más grandes del país, que es Pemex, pues sabemos que de alguna forma había un arreglo con el gobierno actual, y en esos lugares yo creo que sí, ya la militancia sindical está asociada también a la idea de privilegios para los líderes. Entonces también ese modelo peligroso en los sindicatos de maestros, en otro tipo de sindicatos de médicos, no sería el modelo de sindicalismo que podría mover al país a una mejora de la clase obrera y a una mejora también del país como tal. Oye, en esta misma línea, entrando, no sé si rasguñando un poco el terreno político, es el mundo del trabajo, pero en algún momento de nuestra historia, los sindicatos tenían cierta preferencia o estaban ligados a un partido político, eran el llamado corporativismo, ¿no? Así En es. algún momento también se creó este método de nombrar diputados plurinominales o senadores plurinominales, y de repente prevalecía en las cámaras baja y alta, pues gente sindicalista que estaba sentada en un curul votando y legislando aparentemente a favor de los trabajadores. Vemos que esto ha generado un vacío importante hoy por hoy en ese terreno, y vemos también una enorme desarticulación en el Congreso del Trabajo, donde la UNT, donde la CTC entra y salía, y bueno, no se ve una cohesión hacia un solo objetivo o un solo propósito. ¿Tú crees que con esta reforma, con este reto que mencionas, habrá ese interés de parte de los sindicatos, de las confederaciones o federaciones grandes, inclusive los sindicatos independientes autónomos, de hacer una cohesión grupal del gremio para tener una respuesta uniforme? ¿Y cómo escapar de ese corporativismo
si hoy todavía vemos algunos, no sé si son vicios o todavía vemos algunas cosas, como decimos en México, de sospechosismo, en donde algunos sindicatos nuevos de los 63 que están anunciados que hay en el país de reciente creación, estén tomando ciertas posiciones políticas en las cámaras. ¿Qué opinas en este enjuague de campos? Eh, ¿Habrá ese corporativismo? ¿Se quitará realmente? ¿Habrá una autonomía en los sindicatos? ¿Cómo la ves? Mira, yo lo que pienso es que ya el lenguaje y la narrativa de la independencia sindical están ya puestos. Nadie va a hablar en contra de eso. Pero en la práctica sí se van a prestar a algunos de esos sindicatos alianzas y acomodos con las autoridades públicas que les puedan dar algún favor. Hasta ahora no hemos visto prácticamente nada de eso, porque creo que el Centro Federal ha sido muy pulcro en en el trabajo que ha estado haciendo. Si se mantiene así, entonces también yo creo que por el lado de un sindicalismo representativo se pueda dar. Pero va a ser también, hubo unos momentos en las cámaras de México en años pasados, en los 70s, en los que el sector obrero tenía más de 28 curules y de ahí las fue perdiendo hasta no tener ninguna. Eso yo creo que es un empobrecimiento para el país, porque efectivamente no tienes representado dentro del el conjunto de los diputados a personas que conozcan y hayan vivido el mundo del trabajo, tanto del lado empresarial como del lado obrero. Parece que en las legislaturas que tenemos, las personas que realmente han sido empresarios o realmente han sido trabajadores sindicalizados, si hay algunos, son con unas experiencias mínimas. No es como en otro tiempo hubo, que aunque había ahí personajes que duraban todos los años, sí había personajes que tenían una verdadera preparación jurídica y conocían perfectamente bien los temas laborales y la legislación laboral. Por mencionar alguno, pues el doctor Juan Moisés Calleja, ¿verdad? Que eran realmente personas que conocían muy bien no solo el mundo del trabajo, sino también la legislación mexicana, la internacional, sus antecedentes, y entonces podían debatir y hacer ver cosas que parece que hoy no se ven. Entonces, creo que va a ser difícil que vuelvan a tener los sindicatos como tal alguna representación con los partidos políticos, aunque yo creo que muchos de ellos van a decir que harían muy bien en tener alguno y alguno lo podrán pescar. Eh, Esto me lleva también a otra reflexión, que es que como comentabas tú en la introducción, hemos tenido últimamente una proliferación de leyes de reforma sobre el trabajo que se han hecho con una gran velocidad. Hay algunos que dicen que es la velocidad del gobierno actual de tratar de dejar sembradas cosas que después no se pueden quitar. Yo no estoy tan seguro que esa sea la explicación, pero sí, porque conozco a algunos de los autores, siempre ha habido la conciencia de un abismo grande entre la forma en la que se desarrolla el mundo del trabajo en México y en otros lugares. Por supuesto, siempre se ve hacia arriba y no se ve hacia abajo. En México ha habido muchos errores, pero también hay muchísimos que están peor que nosotros, que no es ningún consuelo. Pero cuando se quiere ver hacia adelante, yo creo que se está procediendo de una forma un poco precipitada y no teniendo en cuenta que las cosas pueden y deben madurar con el tiempo. Como nos decían las abuelitas, a un bebé no le das mole. Eso no quiere decir que no se vaya avanzando, pero yo creo que todas estas innovaciones que hay, no estoy tan seguro que vayan a ser del todo útiles. Por decir una que acaba de pasar en estos días. A ver, hay una iniciativa de un diputado de uno que se llama Partido del Trabajo, que del trabajo sabemos que no tiene nada que ver, es un membrete político, que propone la semana laboral de 34 horas. Hay otro que propone entonces, otro diputado que propone la de 40 horas. ¿Y quién está en contra de que se trabaje menos? Sobre todo si se va a trabajar con el dinero de otros. Pues entonces, prácticamente por unanimidad, se aprueba un dictamen sobre la reforma a la semana laboral de 48 a 40 horas, que luego tendrá que seguir el proceso legislativo. Pero entonces aquí hay una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no le pusieron mejor 20 horas? ¿O no le pusieron ningún trabajo? Porque finalmente, si queremos tener esas
jornadas o esas de trabajo que no se cumplen ciertamente, y esa semana laboral de 40 horas, deberíamos habernos preguntado también un poco quién es el que sale beneficiado y quién es el que sale perjudicado. Y entonces vemos que estas iniciativas que parecen buenas en sí van a hacer que cada vez sea más diferente la clase trabajadora formal y la informal, la de las grandes empresas y las pequeñas empresas. Las grandes empresas que ya han tenido una trayectoria sindicalista o de muchos años, la mayoría ya tienen las 40 horas. Los grandes corporativos internacionales ya las tienen, no les va a costar. Pero aquí el pensamiento o las preguntas deberían ser para todos aquellos decenas de miles de empresas medianas y pequeñas que no están en la punta de la tecnología, que no tienen la mejor maquinaria, que no son ni siquiera rentables y que son las que se van a quedar otra vez con el dilema de cumplir o incumplir la ley, y finalmente la terca realidad va, pienso yo, que va a ser que haya muchísimas violaciones a estos lineamientos que se están dando. Aunque estén exentos las empresas hasta de 20 trabajadores, a partir de esa es en la que se apliquen algunas de las nuevas reglamentaciones, yo creo que es una carga administrativa muy grande que los que no han trabajado y no han tenido un negocio no saben lo que cuesta y lo que se tiene que invertir de energía y dinero, y la conflictividad que se abre en los centros de trabajo cuando el país, más de la mitad de la fuerza laboral, está en condiciones de absoluta indefensión e informalidad. Aquí entra mucho la prudencia. O sea, pero ¿cómo sin ningún estudio y nada más porque una cosa suena buena se aprueba algo así? Yo creo que esto, siendo lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, cuando miramos al mundo exterior. Vemos a Estados Unidos y no nos gusta porque es el capitalismo. Entonces vemos a Europa y nos gusta mucho. Y queremos copiar la legislación y las instituciones de Europa, pero sin haber hecho el trabajo de pasar por guerras mundiales, tener que dialogar la sociedad para de veras unirse e invertir todas las fuerzas sociales para salir adelante. Entonces, claro, nos gustaría tener un país con salud como Dinamarca, pero a Dinamarca le ha costado invasiones, le ha costado persecuciones, le ha costado muchísimo trabajo. Lo mismo Alemania, Inglaterra o Francia. Son naciones que han aprendido y que hoy disfrutan de muy buenas condiciones laborales porque en su tiempo fueron capaces de sostenerlas y de mantenerlas. En esos países no se habla del tema de la informalidad. Cuando hay cosas para el mundo del trabajo, es para toda la población prácticamente, no hay informalidad, solo las actividades negras o ilícitas. En nuestro caso no. Entonces, aquí mucha de esta legislación que hay, siendo buena en abstracto, yo creo que la prudencia de aplicarlas en el momento dentro del país, yo me preguntaría si hay suficiente madurez por parte de las autoridades que impulsan todas estas reformas. Ahora vamos a tener todos los trabajadores de la Secretaría del Trabajo, que antes se dedicaban a otras normas, a aprender inspección del trabajo. Y de esa inspección del trabajo vamos a ver si funciona también sin corrupción, como ha sido la tónica general, y si no se le carga la mano a unos pocos y se deja a los que realmente necesitarían la ayuda sin ninguna ayuda y a la deriva. Entonces, pues estas son algunas cosas que a mí en lo personal me inquietan un poco, porque he visto muchas, yo he trabajado generalmente con empresas muy grandes, pero también he tenido asesorías de empresas muy pequeñas, de los mexicanos que van en combi, de los empresarios que no tienen ni siquiera automóvil, que se mueven en transporte público, en las que dentro de su taller trabaja su familia, aún a lo mejor en contra de algunas normas laborales, pero que están sacando, como dicen ellos, están sacando la papa, o sea, están siendo productivos y tienen un grupo de personas que trabajan alrededor de ellos de manera informal. A esos no se les ha dado un reconocimiento. La ley laboral mexicana corta parejo con todos. De 21 empleados en adelante hasta la corporación de 100,000, rige la misma ley, los mismos programas de las comisiones que tienes que formar, los informes que tienes que entregar, la carga burocrática que tienes que tener, y la ayuda, pues no está, o es muy pequeña esa ayuda. Entonces, bueno, pues vamos a ver también cómo camina esto, pero yo no echaría las campanas al vuelo con todas estas decisiones que se están presentando, que insisto, yo creo que van a ser todavía
más polarizada, la clase trabajadora, y también para algunos menores incentivos para emprender. Oye, Enrique, ¿tú crees que puede haber alguna especie de especialización de los sindicatos dentro de la misma organización? Te hablo, por ejemplo, donde si partimos de la definición de un sindicato, que es el estudio y defensa de sus condiciones de trabajo, muchas veces dentro de la misma empresa existen grupos de trabajo que tienen intereses bastante diferentes. Te doy un ejemplo. Yo trabajé algunos años en Olivetti Mexicana y los trabajadores donde regía el contrato era por los trabajadores de la planta, pero tenía un grupo muy importante, tal vez hasta veces más grande, que era todos los que hacían el servicio de mantenimiento. Y estos eran un grupo que tenían intereses, preparaciones y condiciones totalmente diferentes. ¿Podrían existir dos contratos en una sola empresa o tres contratos, como en el caso de las líneas aéreas, donde los trabajadores se vieran mejor representados de sus intereses? ¿O tú crees que se tienda un poquito hacia la especialización para decir todas las empresas del ramo automotriz tienen que tener más o menos las mismas condiciones de trabajo? A esto es, ¿tú cómo ves el futuro? ¿La especialización o el conjuntar en cuanto a alguna línea de trabajo por tipo contratos ley? Yo creo que el tener sindicatos especializados es una ventaja en la medida en la que la materia de trabajo y la ejecución de los mismos puede ser más transparente y puede ser también mejor entendida por las partes al negociar. Sin embargo, yo creo que también ahora dentro de los marcos que tenemos de la ley, estamos todavía, yo creo que no con una buena preparación para poder hacer eso. Pero lo que tú dices es cierto. Por ejemplo, no tenemos que ir fuera del país para verlo. Vamos a la gran escuela de la República, que es la UNAM. En la UNAM tenemos varios sindicatos. No hay un sindicato de profesores, pero sí hay una asociación de profesores que prácticamente es un sindicato porque se negocia colectivamente con ellos por parte de la UNAM. Tenemos también a los trabajadores que prestan los servicios de apoyo, y entonces tienes por lo menos dos grupos grandes. En empresas aéreas en México, como tú lo dices muy bien, ha habido sindicatos de pilotos, de sobrecargos, de mecánicos, y esto en las empresas en las que han tenido esto, varía un poco los resultados. Creo que algunas han visto muchas complicaciones, especialmente en la aeronáutica, fueron muy difíciles de manejar los sindicatos especializados. Si le echamos una mirada al mundo, por ejemplo, de naciones más industrializadas, vemos que, por ejemplo, en Alemania, los sindicatos, las grandes federaciones sindicales, tienen unos contratos que abarcan a todo el sector y son generalmente contratos de más de 10,000 empleados en los que negocian de una forma parecida a lo que en México hubo con los contratos ley. Con los contratos ley, también la experiencia en México fue que se fueron haciendo cada vez más complicados y fueron cayendo en desuso. Me acuerdo mucho, por ejemplo, todos los contratos ley de la industria aulera, la fabricación de llantas y de todos estos implementos, en los cuales se juntaba el contrato ley a empresas internacionales muy grandes y muy fuertes, con muchos productores locales. Y siempre había la tensión entre los grupos locales que pedían mínimos, que para ellos eran ya muy caros, mientras que para las grandes era muy fácil darlos. Entonces, al final, nadie estaba contento con el contrato de ley. Pasó también con los cañeros, pasó también en otros sectores en los que con privatizaciones y con usos se fue acabando la figura del contrato ley. Yo creo que en una época en la que vamos a tener o estamos teniendo cada día cambios tecnológicos tan importantes, sí sería útil el que yo diría como primer paso, o a mí me gustaría como primer paso, que en las comisiones que negocian los contratos colectivos de trabajo estuvieran bien representados esos diferentes sectores de trabajadores. Pero yo me gustaría a mí que siguiéramos todavía algún tiempo con los contratos en los que está un solo sindicato representando a todas las categorías de trabajadores y cuando vayamos viendo que va mejorando la comunicación o la democracia, se podría ir teniendo estos otros contratos. Pero yo de momento, a mí me parecería que es
el tipo de empresas que conozco, que obviamente no son muchas, pero yo preferiría tener todavía las negociaciones como las tenemos hoy antes de dar el siguiente paso. Si se acuerdan también, en la ley federal anterior se podían también crear sindicatos por especialización o de oficios. Esos sindicatos fueron fuente de una corrupción bárbara, ¿verdad? Porque si tenías tú, si había un sindicato que tenía por una actividad específica, aunque tenías tú trabajadores de esa especialidad y aunque ese sindicato no tuviera un solo trabajador ahí, te llegaba a pelear y a negociar por los derechos de ese trabajador que tenías dentro de ese cuerpo, ¿verdad? Entonces eso fue un sistema también que no prosperó mucho, pero que era parecido a los sindicatos de oficio, ¿verdad? Especializados. A mí me gustaría entonces que siguiéramos todavía un poco así por ver cómo vamos manejando y digiriendo toda esta nueva legislación. Oye, Enrique, fíjate que estaba pensando ahorita que comentabas ese tema, de los tres grandes ejes que tiene la reforma laboral. Obviamente está la negociación colectiva que ahorita señalas y la democracia sindical que a Alfredo le gusta mucho tocar ese tema. Y yo quisiera que comentáramos en el tema también de lo que visualizamos en el futuro, el aspecto de la aplicación de la justicia laboral. Como sabes, desaparecieron las juntas de conciliación por esta dependencia hacia el Poder Ejecutivo. Se han creado 152 centros de conciliación en toda la República y 144 tribunales federales. Esta nueva práctica le está dando al trabajador la oportunidad de quejarse, de denunciar, inclusive aunque no haya despidos, ¿no? Simplemente voy a la Profedet, me quejo y puede ser motivo de un citatorio, una notificación, que como también sabemos ahora, ese gran vicio de no notificar y que los coyotes y los salarios caídos, todo eso estaba como de moda. Hoy basta con un correo electrónico, como te hace el SAT, para que acudas a una cita. Y bueno, todo este campo nuevo donde vemos que hay jueces que no están precisamente experimentados en el mundo del trabajo, sino que son jueces hoy por hoy, como los inspectores y los verificadores del centro y de la Secretaría, y como todos fuimos aprendiendo de los protocolos nuevos y los tiempos de legitimación y todo esto, también los jueces están más orientados hacia lo mercantil, hacia lo penal o civil, van conociendo lo que pasa en el mundo del trabajo, pero no tenemos expertos jueces en este campo. Entonces, la Secretaría de Trabajo ha dicho que los juicios se tienen que diluir y disolver después de una etapa de conciliación de 45 días. Y si no llevas una constancia de que estuviste insistiendo en conciliar, hoy te vas a presentar ante un juez. Y estos jueces están siendo realmente, como vemos en las películas americanas, totalmente imparciales, con exigencia de respeto. Tienes que jurar ante la bandera de que vas a decir la verdad y puede ser llamada a cuestas o a rendir cuentas un funcionario, supervisor o director de una empresa. Este nuevo campo que está viviéndose, no he estado cerca de lo que hoy son esos tribunales, pero me imagino en la escena de lo que era antes ir a una ventanilla ahí con una secretaria del lado del mostrador y hoy ante una sala donde están videograbando y que le llaman juicios orales, donde te pones nervioso. ¿Cómo ves que este nuevo mundo en el que nos vamos a enfrentar, no únicamente los abogados, sino los empresarios, funcionarios y el propio trabajador al que se le está dando toda la facultad de poder acudir a estos centros? Sí, yo creo que este es otro de los cambios importantes. Fíjense que recordemos un poco que la primera vez que se propuso formalmente en México el que los tribunales del trabajo dejaran de ser políticos o de la rama del Ejecutivo para pasar al Poder Judicial, se hizo en el programa electoral de Vicente Fox. Ahí venía ya esa propuesta y en los primeros meses de la campaña se habló sobre esa posibilidad, pero por alguna razón que desconozco, después ya el tema no se tocó y tuvimos que esperar hasta esta reforma para que pasara lo que pasa en todos los países que yo conozco, que los juicios de cualquier tipo están en manos de los jueces, del Poder Judicial, y entonces yo creo que esto era necesario que se diera y me da gusto que se haya dado. Pero por otro lado también creo que la forma de la ejecución no fue la mejor, porque efectivamente, como tú lo dices, la administración que tuvo o que ha tenido hasta ahora esta responsabilidad,
probablemente concluyó que todos los personales y abogados y personas que estaban trabajando en las juntas de conciliación y arbitraje eran personas corruptas o eran personas que no tenían confianza, y en lugar de haber hecho un esfuerzo por aprovechar ese talento, pues se les dejó completamente de lado en la aplicación de la nueva ley, y a marchas forzadas se fueron preparando abogados que se autopostulaban y en procesos que incluso no fueron del todo quizá transparentes para todos, contratando a personas que están ahora como jueces de lo laboral y que efectivamente no tienen ninguna formación previa y no tienen una experiencia y un conocimiento cercano del mundo laboral. Hemos visto entonces sentencias ya un poco ridículas, fundamentaciones legales completamente erróneas sobre determinaciones que se dan en los juzgados. Hemos tenido también informes o comentarios de las propias personas que acuden a los juzgados sobre la confusión que hay todavía en muchos de ellos entre temas de personalidad, de validez de pruebas, etcétera, con un método incluso que ni siquiera en el penal se encontraba del todo claro, y mucha confusión. Y esto obviamente va a tener un tiempo de rodaje en el que esperamos que pues, se vaya mejorando, pero también yo creo que va a dejar esos aprendizajes. No sabemos cuál vaya a ser el resultado en cuanto a administrar justicia. Yo creo que aquí también los abogados de las empresas van a tener también más preparación, por lo menos en las primeras etapas, que algunos de sus jueces, y entonces yo creo que podrán defender bien sus casos. Ya más adelante vamos a ver. Pero también creo que también el tema de la conciliación siempre ha sido un tema, desde las leyes de 31 en adelante, un tema importante en cuanto a filosofía, que se debe dialogar antes de llegar a los tribunales, y eso es un principio que es válido. Pero vamos a recordar también que con el paso del tiempo, generalmente se llegó a la conciliación a estar casi desaparecida, porque cuando se presentaba a audiencia algún caso, se preguntaba, se hacían las preguntas rituales, ya va a haber una conciliación, ¿ya hablaron entre ustedes? No, pásese a la siguiente etapa. Y entonces ahí se acababa la conciliación. Y en el ramo, sobre todo en el individual, y en lo colectivo también, la conciliación llegaba a ser cuando había sobre todo revisiones de contratos colectivos de trabajo, habiendo muy buenos conciliadores, hubo también otros no tan buenos, en los que prácticamente todas las conciliaciones consistían en partir las diferencias. Tú pides 5, tú te ofreces 10, pues déjalo en 7,5 y así se resolvía. Eso no era conciliación. O sea, para eso también se podía haber evitado, ¿no? Una negociación mal hecha. Y entonces, ojalá que también, que ahora este sistema de conciliación no se abuse de él, ni que tampoco se burocratice, porque si no vamos a acabar en lo mismo. Vamos a acabar con conciliaciones que no tienen sustento, y cada vez vamos entonces a tener más juicios que se van realmente a la parte judicial, con procesos más complejos. Hasta ahora los reportes que da el Centro de Conciliación son buenos. O sea, parece ser que cerca del 75% de los casos están resolviendo por vía de conciliación, lo cual es muy bueno, y ojalá que esto pudiera seguir así. Eso también descarga de mucho trabajo a los juzgados, que siempre están cortos de personal y de presupuesto, aunque también en las estadísticas que conocemos hasta ahora de cómo ha estado viendo el Poder Judicial las resoluciones, son muchísimo más ágiles que las que eran en otra época, ¿verdad? Juicios que podían ir a años enteros, todos están resolviendo antes de un año. Entonces eso también es muy bueno para el país, para los trabajadores, para las empresas, para todo el mundo, ¿verdad? Para finalizar este podcast y tu amabilísima intervención, Enrique, nos gustaría que nos dieras, despedir este podcast con que nos dieras 5 highlights, 5 señales que tú ves que van a ser significativas para este futuro del mundo del trabajo. ¿Qué 5 tópicos dirías hay que vigilar y hay que tener mucho cuidado?
Bueno, yo creo que el primero es al que hicimos referencia al iniciar esta charla. El primero son valores. Si no existe una voluntad de tener unos valores claros por los que componen el mundo laboral, ya sea autoridades, empresarios y trabajadores, las cosas van a seguir siendo parecidas a lo de antes o pueden llegar a ser un poquito mejor o un poquito peor. Y esos valores yo creo que deben ser imbuidos en la sociedad mexicana y no están todavía concebidos de esa forma. El valor de la dignidad de la persona humana, sea trabajador o sea empleador, pero la persona como un ser humano al que hay que tratar en su individualidad, en su capacidad no solo aislada, sino en unión con los demás, y no solo el respeto y la cortesía y la educación que se debe, sino las ganas verdaderamente de ponerse en sus zapatos y poder ayudar, aunque a veces cueste más que lo que dice el presupuesto, para que estas condiciones laborales de los trabajadores mejoren. Yo creo que en algunos organismos se ha hecho esta conciencia y también, aunque no se dice mucho, pero también ha sido por filosofías o por pensamientos de este tipo por los que antes incluso de que esta administración estuviera en ejercicio, se inició una revisión importante de los salarios mínimos, reconociendo que las condiciones de vida de los trabajadores habían quedado muy rezagadas en la parte salarial. Esto yo creo que es un principio, el tener esos valores de honestidad, de franqueza, de diálogo, de capacidad de escuchar, que nos falta mucho. Primero. El segundo, yo diría también de estar en la realidad. Muchas veces cuando los directivos de las empresas eh, tienen áreas de recursos humanos, tienen áreas laborales, y se les ha olvidado tener presencia y liderazgo de ellos en el piso de la fábrica, en la cercanía del trabajador. Los grandes empresarios que he tenido oportunidad yo de conocer han sido personas que conocían su negocio y conocían a las personas que trabajaban con ellos. Personas que eran ya muy importantes industriales o muy importantes comerciantes en México, pero que sabían hablar de tú a tú con sus trabajadores, que estaban en contacto con ellos, que la gente sabía que podían tener acceso cuando no había una solución y que entonces conocer la realidad de propia mano y no a través de todos los escalones de la burocracia corporativa, que siempre por inercia natural tratará de minimizar los problemas y decir que todo está bien. Y cuando llegan ya como conflictos o con problemas. Entonces yo creo que también la presencia de caminar la planta, el trabajo, la oficina, acompañar a agentes de venta, estar en la calle con ellos, vivir un poco, poner sus zapatos, también yo creo que es una cosa importante que hacer. Otra cosa que necesitamos es promover en las empresas el que las personas más capaces ocupen realmente los puestos para los que están mejor calificados. Aquí hay ahora una moda que incluso ya hasta a nivel político está siendo cuestionada, de tener una participación por cuotas para diferentes grupos humanos. Yo creo que yo en la experiencia profesional que he tenido, nunca hubo ese dar cuotas para decir que se tienen mujeres en el consejo, que se tienen, creo que a ninguno de las profesionistas que yo conocí destacadas les gustaría decir que estuvieron ahí porque se cumplió una cuota y eran la mujer más cercana para poder ocupar ese lugar. Yo creo que si yo le comentaba mucho a mi equipo de trabajo, hay que poner en la responsabilidad al más capaz, no importa si es hombre o si es mujer, y si finalmente la compañía la manejan muchas mujeres y es exitosa, qué bueno, traigamos más. Entonces también yo creo que hay que tener esta sensibilidad de apoyar el desarrollo de la mujer, pero también el que no sean unas concesiones de cuota, sino que sean porque realmente han ganado ese derecho. Las empresas deben también ser permeables para poder detectar el talento y para poderlo impulsar. Muchos líderes sindicales que conozco fueron ya después funcionarios públicos importantes, representantes populares, algunos de ellos llegaron a ser empresarios y muchos de ellos se dan cuenta y en su historia está siempre la figura de una persona de mayor nivel económico, social o jerárquico que los entendió, los impulsó, los acompañó y los hizo crecer.
estas ganas de desarrollar gente, de hacer ver florecer a la gente, que es una experiencia que tienen muy cercana a los maestros, debería ser también una presencia que debería estar en las empresas. Y también creo que deberíamos tener una preocupación constante porque la empresa sea, sí, muy productiva, pero también plenamente humana, en formando a las personas, interesándose por su familia, por sus hijos, por las cosas que no están presentes en ese momento en el taller, en la fábrica, pero que sí están en la vida de las personas que trabajan con nosotros. Y en este sentido siempre hay mucho por hacer. A veces son incluso actitudes de bajarle a la prepotencia, de acercarse a ver un día cómo viven tus trabajadores, a ver qué puedes hacer para que tu empresa sea productiva y les puedas retribuir mejor. Recordar que los que por alguna circunstancia, incluida el desempeño personal, hemos tenido algún privilegio sobre otros en la sociedad, no estamos ahí por nuestros méritos, sino por una serie de cosas que no estuvieron en nuestro alcance. Y entonces es nuestra obligación el ver por los demás, el ver por el bien común en la empresa, por los demás. Y en la parte también, finalmente, en las decisiones éticas de los empresarios, cada vez va a ser más importante hacer una discriminación clara sobre qué sí y qué no de las nuevas tecnologías. Ya en estos días está circulando ya estos videos en donde hay una imitación perfecta de la voz de los personajes más importantes del mundo, en donde se suplanta la personalidad, en donde la pantalla está sustituyendo el contacto cara a cara de las personas. Yo creo que estos límites a la tecnología deben ser también una preocupación para que ayude a que la empresa sea más humana y para que ayude a que haya más cercanía de las personas en la empresa, que van a seguir de alguna forma. Creo que a mí me gustaría como de lo que he aprendido en esto del mundo laboral que he vivido tanto tiempo, de las cosas que no he visto muy presentes y que me gustaría que estuvieran un poco más presentes para tener un mejor país. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación, Enrique. Te agradecemos mucho esto y invitamos a todos nuestros escuchas a que estén muy pendientes porque la próxima semana tendremos otro tema que seguramente será de mucho interés para ustedes. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Jesús. Gracias a Nos vemos ustedes. próximamente. Igualmente, gracias a ustedes.